Bueno, hola, hoy le vamos a hablar sobre la restricción del crecimiento intrauterino, presentado por Sara Montes de Oca y mi compañera Valeria Martínez. Iniciamos con unos objetivos. Vamos a iniciar esta presentación en reconocer los diferentes componentes que se relacionan en la mayoría de embarazos con la restricción del crecimiento intrauterino. Posterior a esto, vamos a identificar los factores por los cuales se puede presentar la restricción del crecimiento intrauterino y por último, vamos a mencionar todos esos factores adicionales que posiblemente evitarán dicha restricción. Un resumen de lo que vamos a hablar es iniciando en cómo se define esta restricción que inicia con que un niño con restricción del crecimiento intrauterino o también mencionado pequeño para la edad gestacional como aquel que nace con un peso o una longitud corporal igual o menor a 2 desvíos estándar por debajo de la media de acuerdo a la edad gestacional. Otra categoría que establecemos son los factores etiológicos, que son múltiples, desde anomalías cromosómicas, alteraciones causadas por factores maternos, placenteros, ambientales o genéticos, que vamos a hablar más tarde. Definimos cierto diagnóstico que se lleva a cabo mediante la existencia de un peso fetal estimado por debajo de un umbral dado del percentil 10, como se mencionaba anteriormente. Y por último, está un tratamiento que establece el diagnóstico de la restricción y que la variedad de dicho tratamiento es muy limitado y el que nace suele ser como la única opción y la decisión sobre el momento del mismo se determina a partir de una evaluación integral cuidadosa de la edad gestacional. Y también se establece una dieta saludable y nutritiva con una ganancia adecuada de peso. Listo, ya en el punto de la introducción tenemos básicamente que la restricción del crecimiento intrauterino es aquella anomalía que sucede porque el feto no alcanza el peso adecuado para la edad gestacional. Esto sucede porque no tiene un potencial de crecimiento óptimo que le permita pues desarrollarse lo necesario. Eh, Esta anomalía ocurre por diferentes causas, entre esas las placentarias o maternas, de las que hablaremos pues en este seminario. En el punto de marco teórico tenemos tres puntos importantes. El primero es que esta restricción y pequeño para la edad gestacional, que es PEC, son dos términos diferentes, pero se relacionan entre sí. Los PEC son los recién nacidos que nacen con un peso menor al percentil 10, que se los explicaré más adelante en una tabla. Como segundo punto, es que no todo feto PEC tiene esta restricción. Y como tercer punto es que esta restricción no se detecta en la mayoría de veces antes de la semana 30 a la 32. Listo. Lo que les decía anteriormente del percentil 10, se los explicaré en esta tabla que es de Fenton. En esta tabla nos va a importar es la edad gestacional que la encontramos en el eje horizontal y el peso que es en kilogramos que los encontramos en el eje vertical y en un círculo rojo pueden ver el percentil 10. Ese percentil 10 es importante porque nos da un punto para encontrar a los pequeños para edad gestacional, los P. Cuando un niño o un feto llega a este punto, es en ese momento donde se hace un seguimiento médico para ver si se puede presentar o no esta restricción. En la discusión, pues tenemos que la nutrición es muy importante en esta anomalía, pero no se considera un tratamiento único de esta, ya que pues hay muchos más factores que la influyen. Tenemos también que algunos nutrientes necesarios para un crecimiento y un desarrollo óptimo de un feto son los aminoácidos, principalmente, influyen en el crecimiento del feto y el desarrollo de los tejidos de este. Los lípidos, que ayudan a la formación de la placenta. Y por último, el ácido fólico, que su principal función es ayudar al desarrollo del tubo neural, que como ya lo hemos visto en clase,
Este también inicia el desarrollo del sistema nervioso central. Por último, tenemos otros factores que influyen en esta anomalía, los maternos, placentarios y fetales. Los primeros, los maternos, como su nombre lo indica, son aquellos que vienen propios de la madre, por ejemplo, una madre que tenga alguna enfermedad como la hipertensión, sífilis, diabetes, entre otras, o una madre que consuma demasiado alcohol o consuma sustancias psicoactivas. Como segundo factor tenemos los placentarios, que es a nivel de la placenta, por ejemplo, los infartos en la placenta, las infecciones o las disfunciones. Y ya como tercer y último factor tenemos los fetales, que son ya como a nivel más genético o cromosómico. Y ya estas son las preguntas que los invitamos a desarrollar en nuestro foro. Bueno, en la parte de epidemiología vamos a encontrar el aumento de los niveles de ozono, la exposición a partículas pequeñas del aire, exposición prenatal a los hidrocarburos aromáticos policlínicos. Iniciamos con que, ¿qué es todo esto? Bueno, esto se debe como a la contaminación ambiental que puede afectar a la salud de las personas en etapas muy precoces de la vida. Esto es decir, que la exposición a productos químicos tóxicos ambientales y otros contaminantes pueden afectar a etapas como la preconcepción, el embarazo, la infancia y también la pubertad. Las sustancias, bueno, podemos hablar de que las sustancias tóxicas de consumo voluntario, como la dieta, fármacos, sustancias de abusos como el tabaco, alcohol y otras drogas, y hablar de contaminantes del ambiente de difícil control por parte de las personas, como la contaminación del aire, el agua, químicos y radiaciones. La calidad del agua en países desarrollados se debe gracias a productos de desinfección y clorificación. ¿Qué sucede con estos productos? Que provienen de infecciones, pero por otro lado también puede influir en la salud materno-infantil, que es en la que nos estamos enfocando en este momento, en los embarazos y cómo lo puede causar. La tasa de prevalencia de las mujeres que declaran que consumen alcohol durante el embarazo se puede hablar de un rango entre 12 y el 15%. Durante la gestación, la evaluación del tabaquismo materno y el consumo del alcohol se lleva a cabo mediante la entrevista de la madre. La mayoría de las mujeres embarazadas raramente divulgan como que debido a la idea falsa de que son pequeñas cantidades de alcohol, son insensibles, pero esto es como el miedo al estigma negativo que implica o el temor de las implicaciones legales que puede llevar. Como lo decimos aquí, que el consumo del tabaco prenatal y el alcohol entre las principales causas del retraso del crecimiento fetal intrauterino y por último, los productos químicos ambientales a través de los alimentos, el agua, el aire y productos de consumo diario. El suelo y el polvo también transportan productos químicos, como lo mencionábamos anteriormente. Y por último, como conclusiones, quisimos destacar tres puntos importantes que fue en lo que se basó esta presentación. El primero es que el factor nutricional es importante y se debe considerar al momento del desarrollo fetal. Como segundo, tenemos el cuidado por parte de la gestante, que es vital para que el feto se desarrolle adecuadamente, ya que un embarazo planificado pues tiene menos riesgos de presentar anomalías o alteraciones que afecten a la gestante y al feto, pues ya que se lleva todo un proceso y un tratamiento para que se pueda desarrollar de manera adecuada. Y por último, quisimos finalizar en los entornos y las condiciones ambientales, pues que siempre influyen en un correcto desarrollo fetal, como lo es la parte ambiental. Y estas son las referencias utilizadas para esta presentación.